Vamos a iniciar en esta noche nuestro programa de estudio bíblico y para ello vamos a cantar el corito No hay Dios tan grande como tú. Estamos estudiando el Dios verdadero. Ya hemos visto la primera lección sobre quién es Dios. Hemos aprendido sobre Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, y vamos a continuar aprendiendo sobre él. No hay Dios tan grande como tú. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esas almas se salvarán, y esas almas se salvarán, y esas almas se salvarán con su Santo Espíritu. Y en esta noche vamos a hablar justo de ese Espíritu, el Espíritu Santo. Vamos a orar para dar inicio a nuestro programa. Gracias, Señor, te damos en este día por permitirnos una vez más estar juntos para poder alabarte y también aprender de tu palabra. Ponemos todo este tiempo, que seas tú, Señor, en todo glorificado, que cada hogar, cada familia pueda en esta noche conocerte mejor, conocer de ti como la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a poder entender lo que tú nos has mostrado en tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir cantando la siguiente alabanza que habla justo del Dios Trino. Padre, te adoro. Cristo, te adoro. Espíritu, te adoro. Padre, te adoro. Doy a ti mi vida. Cuánto te amo. Cristo, te adoro. Doy a ti mi vida. Cuánto te amo. Espíritu, te adoro. Doy a ti mi vida. Cuánto te amo. Ahí tenemos a las tres personas de la Trinidad. Como en esta noche vamos a hablar del Espíritu Santo, este himno nos habla de el Santo Espíritu llena mi vida. Santo Espíritu llena mi vida, pues por Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu llena mi vida, úsame las almas al salvar. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy a Cristo el Rey. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy al Rey. Y antes de ya preparando nuestros corazones para la enseñanza, el siguiente himno nos habla lluvias de gracia. Dios prometió un consolador. El Señor Jesús dijo que iba a enviar al Espíritu para estar con su pueblo, y este himno nos habla de ello. Dios nos ha dado promesas
viento consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Allí tenemos la promesa de nuestro Dios. Y el último himno, ya para pasar al estudio de esta noche, hay un dulce espíritu. Dulce espíritu es el himno que vamos a entonar en esta noche. Hay un dulce espíritu aquí, y yo sé que es el espíritu del Señor. Cada rostro expresa el gozo, sí, pues sentimos la presencia del Salvador. Santo Espíritu, fiel celestial, quédate aquí y llénanos de tu amor, y por tus obras te damos hoy, Lord. Y sin dudar yo sé que nueva vida en ti tendremos siempre aquí. Bendiciones puedes recibir si le entregas fiel tu vida a tu Salvador. Eres tú dichoso al decir a Jesús con fe yo siempre le seguiré. Santo Espíritu, fiel celestial, quédate aquí y llénanos de tu amor, y por tus obras te damos hoy, Lord. Y sin dudar yo sé que nueva vida en ti tendremos siempre aquí. Qué grandioso nuestro Dios que está con nosotros, y el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Y en esta noche vamos a aprender más de Él. Pero antes vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Padre Santo, en esta noche, una vez más, gracias por habernos permitido alabarte. Queremos conocerte, Señor. Permite que tu palabra nos guíe y nos ayude en ello. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir estudiando en esta noche lo que nosotros creemos.
hemos estado viendo que nosotros creemos en el Dios trino, es decir, Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La semana pasada hemos estado aprendiendo sobre nuestro Señor Jesucristo y en esta noche vamos a aprender del Espíritu Santo. Recuerdo que hace unos años atrás estudiamos doctrina del Espíritu Santo, ¿no? Lo cual conocimos como neumatología. Y tal vez los que han estado en ese curso han podido entender algunas cosas. En esta noche vamos a hacer un repaso, un corto repaso de ello, pero poder entender los principios básicos de lo que Dios quiere enseñarnos en su palabra. Vamos a tomar todas nuestras Biblias para poder continuar con este estudio en esta noche. La palabra de Dios nos enseña y nosotros creemos. ¿Qué es lo que nosotros creemos del Espíritu Santo? ¿No? Ahí tengo en la presentación para poder nosotros leer. Dice así: nosotros creemos que el Espíritu Santo es Dios. Tanto así como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo también es Dios. Y Él es la tercera persona de la Trinidad. Él posee todos los atributos de personalidad y deidad, tanto como el Hijo y el Padre. Es coigual que el Hijo y el Padre. No es que son diferentes. Los tres son iguales y Él posee los mismos atributos divinos. A través de la Biblia encontramos que se menciona al Espíritu Santo de distintas maneras. Encontramos como Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, encontramos como el Espíritu de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento, como el Espíritu de Jehová, también la Biblia hace referencia del Espíritu Santo como el Espíritu de Jehová, como el Espíritu del Señor y también como el Espíritu de Cristo. Entonces encontramos estas menciones que la palabra de Dios nombra al Espíritu Santo como una de las personas de la deidad, como Dios también. Y vamos a ver algunos versículos. Primero vamos a Génesis capítulo 1, versículo 2 y versículo 26. Vamos a abrir nuestras Biblias. Por favor, todos con sus Biblias, ya que vamos en esta noche a buscar varios versículos. Génesis capítulo 1, versículo 2. Dice así. Leo el 1 y el 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía. Ahí está nombrando la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué decimos ello? Porque en el versículo 26 dice así: entonces dijo Dios, usa la palabra en plural, ¿qué cosa? Hagamos al hombre. Entonces cuando vemos en los primeros versículos que el Espíritu de Dios, estaba Dios allí, el Espíritu de Dios, y luego dice hagamos, nos muestra que no era solo una persona, que ya luego más adelante vamos entendido que eran las tres personas de la Trinidad. La semana pasada vimos a Jesucristo como el creador. En Juan dice eso, Él creó, por Él fueron creadas las cosas. Entonces vemos la presencia tanto del Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad presente en la creación. En el libro de Jueces, vamos a buscar Jueces, capítulo 3, versículo 10. Jueces, capítulo 3, versículo 10. Allí encontramos otro nombre, dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusarriataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán, Risataim. Ahí encontramos, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y más adelante dice, y Jehová entregó. Ahí está el mismo Dios presente, el Espíritu Santo presente como Dios en esta parte de la historia, ahí con Josué. En Romanos capítulo 8, vamos a Romanos capítulo 8, ya en el Nuevo Testamento, versículos 9, Romanos 8, versículo 9,
dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahí encontramos cómo en un mismo versículo se mencionan dos nombres. Dice, si el Espíritu de Dios, primero, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y luego se menciona a la misma persona, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo. Entonces allí tenemos la presencia del Espíritu Santo, también con otro de los nombres que nosotros ya he mencionado al inicio, que la Biblia lo nombra. En el versículo 14 también encontramos allí, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces ahí encontramos los diferentes nombres que la Biblia utiliza para el Espíritu Santo, como habíamos mencionado anteriormente, ¿no? La Biblia menciona palabra Espíritu Santo, lo menciona como el Espíritu de Dios, como el Espíritu de Jehová, como el Espíritu del Señor y también como el Espíritu de Cristo. Entonces encontramos, ¿no?, ello en la palabra de Dios. Recordamos, cuando estudiamos doctrina de Dios, la definición de Dios. A ver, ¿cuántos se recuerdan allí que han llevado el curso, allí en sus hogares, repasando, ¿no? ¿Cuál es la definición de Dios? Dios es, ya te estás recordando, Dios es el ser supremo e infinito, creador y sustentador del universo, espíritu personal, eterno, único, inmutable, verdadero, santo, amante y perfecto. Ahí encontramos la definición de Dios y sus atributos. Si decimos que el Espíritu Santo es Dios y nosotros creemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y es Dios mismo en esencia, en persona y en deidad, quiere decir que tiene los mismos atributos que Dios. Y en esta noche vamos a repasar algunos de ellos. Primero, el Espíritu Santo como creador. Ya lo vimos en Génesis capítulo 1, versículos 2 y 26. Y el Espíritu de Dios estaba allí en la creación, cuando vimos Génesis. Y luego en el versículo 26 dice, y hagamos al hombre, ahí está la Trinidad presente en la creación. Job 33, 4. Para reforzar ello, Job capítulo 33, versículo 4. Canto en nuestras Biblias, Job capítulo 33, versículo 4. Dice así, y el Espíritu de Dios, ahí está refiriéndose a ¿quién? Al Espíritu Santo. Recordemos que uno de sus nombres es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Cuando dice, y el Espíritu de Dios me hizo, ¿qué está diciendo Job? Que el Espíritu Santo lo creó. Entonces ahí vemos el atributo del Espíritu Santo como creador. Es un atributo de Dios. Por eso es que decimos que el Espíritu Santo es Dios. También Dios es eterno. Y vamos a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Versículo 14. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Dice así, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo y sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahí está. El Espíritu eterno es como lo menciona aquí. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es ¿qué cosa? Eterno. Ahí está el Espíritu Santo, teniendo uno de los atributos de Dios que es la eternidad. Dios también es omnipresente. Vamos a Salmos capítulo 139. Cuando decimos que Dios es omnipresente, decimos que Dios está en todo lugar.
y Salmos capítulo 139. Vamos a ver qué nos dice del Espíritu Santo. Salmos 139, versículos del 7 al 10, dice así: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No hay un lugar donde esconderse de la presencia de Dios. Y acá dice, ¿no? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Entonces está mencionando que el Espíritu Santo también está en todo lugar. Es omnipresente, a igual que Dios como parte de la Trinidad. Entonces nos demuestra que este atributo que tiene Dios es también atributo del Espíritu Santo, y Él también es Dios. Dios también es omnipotente, es decir, que tiene todo poder. Hemos estado aprendiendo los domingos, el Dios poderoso, para Él no hay nada imposible. Y el atributo del Espíritu Santo también es que Él es poderoso. Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 35. Lucas capítulo 1, versículo 35. Hay muchos más versículos, pero en esta noche, no para el estudio, hemos tomado algunos de ellos para poder entender. Lucas capítulo 1, versículo 35. Dice así la palabra de Dios en cuanto al Espíritu Santo. Dice así: respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado el Hijo de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y como viene sobre él, que dice, y el poder. Ahí encontramos que el Espíritu Santo también tiene el atributo de Dios, del omnipotente, de ser un Dios poderoso. Entonces el Espíritu Santo tiene ese atributo también. También sabemos que Dios es santo. Ya hemos estado aprendiendo la semana pasada sobre la santidad. Y en Romanos capítulo 1, versículo 4, vamos a Romanos capítulo 1, versículo 4, dice así la palabra de Dios: que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. Ahí está diciendo que el Espíritu Santo de santidad, Él es santo. Salmos 51:11. Salmos 51:11. Salmos capítulo 51 nos dice así: no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Aquí podemos entender que Dios es santo, y el Espíritu Santo como Dios, Él también tiene ese atributo de santidad. La Biblia nos dice que Dios es verdad. Hemos aprendido en el concepto de Dios, Él es verdad, Él no puede mentir. Y el Espíritu Santo también como Dios es así. Vamos a ver Juan capítulo 14, versículo 17. El Evangelio según Juan capítulo 14, versículo 17, dice así: y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros. ¿Quién mora en nosotros? El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Dios es un Dios de verdad. El Espíritu Santo como Dios también es el Espíritu de verdad. En el mismo libro, capítulo 15, un capítulo más, versículo 26, dice así: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu, ¿de qué? De verdad. ¿Quién es el Consolador? Es el Espíritu Santo. Pero es el Espíritu de verdad. O sea, también tiene
el atributo de Dios. Entonces, es Dios, porque tiene sus atributos. ¿Qué otros atributos podemos ver, ¿no? En cuanto a ello? ¿Qué más podemos aprender del Espíritu Santo? Nosotros creemos no solo que el Espíritu Santo es Dios, ya hemos visto los atributos y por qué Él es Dios. Nosotros creemos que el Espíritu Santo hace una obra en nosotros. Uno, que el Espíritu Santo nos convence de pecado, juicio y justicia. Vamos a Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, ahí donde hemos leído, versículos del 8 al 11, dice así: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahí encontramos cómo el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Va a convencer al hombre de pecado, justicia y juicio. Hermanos, nosotros creemos que la persona que recibe a Dios ha sido convencido por el Espíritu Santo. No es que por lo que podamos hablar bien o por lo que podamos conocer, nosotros podemos convencer a los demás. En las empresas, generalmente las empresas que son para consumo de distintos tipos de artículos, contratan personas que tienen esa habilidad de poder convencer. Les conocemos como los vendedores, ¿no es cierto? Un buen vendedor, como dicen ellos mismos, un buen vendedor hasta piedras vende, porque convence a las personas. Hermanos, nosotros entendemos que no somos nosotros los que vamos a convencer de justicia y juicio, es decir, de reconocer, de entender el mensaje del Evangelio de Dios para nuestras vidas, que somos pecadores, que por causa del pecado hay un castigo, que ese castigo es la muerte eterna, la muerte segunda, que Dios proveyó porque nos ama, no porque merecemos, sino por gracia, la salvación, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Quién es el que hace toda esa obra? Es el Espíritu Santo quien nos convence. Nosotros creemos que es obra del Espíritu Santo. Por eso es que predicamos el Evangelio. No pensamos que nosotros vamos a convencerle. Tal vez hay muchas personas a quienes le seguimos hablando y hablando, tal vez en tu familia, ahí estás compartiendo con alguien de tu familia, tal vez con tu esposo, tu esposa, tus hijos, y sigues hablándole. Y la persona ahí puede decir, no, nunca me vas a convencer. Sí, nunca le vamos a convencer, mi intención no es convencerlos, sino oramos para que el Espíritu Santo convenza de pecado. Entonces nosotros creemos que es el Espíritu Santo quien convence a la persona del pecado. Nosotros creemos que el Espíritu Santo es el agente de la regeneración. Es el único que puede hacer de nosotros nuevas criaturas. Tito capítulo 3, versículo 5. Vamos a la carta a Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahí está, nosotros creemos que es el Espíritu Santo quien hace esa obra de regeneración en nuestras vidas. Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice así la palabra de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Ahí está el nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nosotros creemos que esa obra es divina, es de Dios. Y el Espíritu Santo es quien regenera, como hemos visto en el versículo anterior. El que no naciere del Espíritu. Hermanos, nosotros creemos que como el Espíritu Santo, como Dios poderoso, hace ese milagro más grande de transformar vidas pecadoras como nosotros, vidas destruidas, vidas sin esperanza,
hace de nosotros nuevas criaturas para su gloria. Nosotros creemos que el Espíritu Santo nos sella. 2 Corintios capítulo 1, versículo 22. 2 de Corintios capítulo 1, versículos 22. Dice así la palabra de Dios: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las aras del Espíritu en nuestros corazones. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo, ya le pertenecemos a Él. Tenemos su marca, que es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice así: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de Dios, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces nosotros creemos que el Espíritu Santo nos sella como pertenencia de Él. Nosotros también creemos que el Espíritu Santo nos guía. Romanos 8:14. Si tenemos el Espíritu Santo, Él es nuestra guía. 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos, si nosotros somos hijos de Dios, por eso nos dice la palabra de Dios, si nosotros creemos en Él, si el Espíritu Santo mora en nosotros, ya no vamos a desear las cosas de este mundo, sino las cosas espirituales. Ya las cosas terrenales no van a ser nuestra mira, nuestro objetivo, sino las cosas espirituales. Vivir como a Dios le agrada. ¿Qué es más importante para uno? ¿Ganar todo el mundo o obedecer lo que Dios dice? ¿Qué es más importante para un joven? ¿Una carrera profesional o hacer lo que a Dios quiere que vivamos como Él le agrada en nuestra vida? Entonces, hermanos, nosotros, como hijos de Dios, creemos que si somos creyentes, el Espíritu Santo mora en nosotros, Él nos guía. Sadrach, Mesach y Abednego eran uno de los sabios que estaban, un grupo de jóvenes sabios que estaban con el rey Nabucodonosor. Y cuando les quisieron obligar a hacer algo que no era lo que a Dios le agradaba, aún poniendo sus puestos, su vida, ellos dijeron: preferimos obedecer a Dios. Hermanos, hay muchas personas que prefieren hacer las cosas de este mundo por temor, tal vez a perder un trabajo, tal vez a perder algo, amistades, familia, que hacer lo que a Dios le agrada. Muchas personas que en algún momento pusieron su fe en Cristo por agradar a la familia, no son capaces de decir: no, ya no tomo licor, no, ya no participo de una fiesta, no, ya yo no hago aquello o aquello. Hermanos, si el Espíritu Santo está en nosotros, Él nos va a guiar, nosotros vamos a querer hacer las cosas que el Espíritu Santo nos guía. Vivir una vida como Él le agrada. Nosotros también creemos que el Espíritu Santo nos santifica. Ya hemos hablado algo de la santificación la semana pasada. Quien habla en la mañana les compartió sobre que Dios es santo y que es lo que Dios quiere. Cuando Luis en la noche habló sobre la santidad en cuanto a nuestra vida con Dios. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Si nosotros somos creyentes y el Espíritu de Dios mora en nosotros, es decir, si hemos hecho una verdadera confesión de fe en nuestras vidas, entonces el Espíritu Santo nos va a santificar. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahí está. Si nosotros somos salvos, hermanos, Él nos ha santificado, nos ha separado.
nos ha consagrado para Él, para ya no vivir una vida como antes lo hacíamos, sino para poder tener esa nueva vida guiados por Él. Nosotros creemos también que el Espíritu Santo nos dota de dones. Primera de Corintios capítulo 12, Primera Corintios capítulo 12, no solo Dios nos llama, sino da el Espíritu Santo, como Dios nos da dones para poder hacer su obra. Nos da lo que necesitamos, nos capacita para ello a través de los dones. Capítulo 12, versículos del 4 al 11, dice así. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 11, ahí en nuestras Biblias. Dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro el de profecía, a otro el de discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Nosotros creemos, hermanos, que Dios nos da dones, que el Espíritu Santo es quien nos provee a cada uno de nosotros dones para ponerlos a su servicio. Algunos hermanos tienen el don de predicar. Algunos hermanos tienen el don de enseñar. Algunos hermanos Dios les da el don de poder evangelizar, de servir, de animar. Cuántas cosas que Dios nos provee para nosotros poder servir. Entonces nosotros creemos que el Espíritu Santo es quien provee los dones. Y tal vez quiero hacer un pequeño paréntesis en cuanto a los dones, porque nosotros creemos también que los dones que hemos mencionado aquí, algunos dones fueron temporales, es decir, Dios permitió a la iglesia en un primer tiempo para poder manifestar su gloria. Y hoy ya no son vigentes en la manera como antes se hacía. Muchos predican y dicen, bueno, yo tengo el don de sanidad. Más adelante, cuando vemos la palabra de Dios en cuanto a la sanidad, no expresa ya ello, sino dice, si alguno está enfermo entre vosotros, ¿qué cosa? Reúnanse, hagan oración, y la oración del justo podrá sanar al enfermo. ¿Por qué Dios nos dice allí, tiene sanidad del don, utiliza o acuda al que tiene sanidad, el don de sanidad para que se cure? Porque algunos dones cesaron de aquel tiempo. Entonces, hermanos, tenemos que entender que también ello la palabra nos dice. La palabra nos dice que en algún momento hay dones que van a cesar. Y debemos entender ello también. Creemos nosotros ellos que ha habido dones que ya cesaron en la iglesia, tal como antes se practicaban. Eso no quita que el Dios poderoso hace la obra. Nosotros oramos, creemos que el Espíritu Santo nos enseña. Juan 14, 26. Juan 14, versículo 26. Dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todos los que yo os he dicho. ¿Qué va a hacer el Consolador, el Espíritu Santo? Nos va a enseñar. Es importante acercarnos a Dios para que Él primero nos enseñe a nosotros. Cuando abrimos su palabra en nuestro devocional, pedirle que Él nos enseñe, porque es Él quien nos va a enseñar.
nuestra mente no va a poder comprender el fondo de lo que Dios quiere. Pero si el Espíritu Santo sí nos va a enseñar, no solamente en su palabra, sino también a través de lo que Él hace en nuestra vida. Este tiempo que estamos pasando es un tiempo de enseñanza. Dios quiere enseñarnos algo y el Espíritu Santo nos va a enseñar. A través de nuestra vida, cada vez que reconocemos que hemos fallado delante de Dios, nos está enseñando. A veces cuando converso a algún hermano, le digo, hermano, ¿has aprendido algo? ¿Aprendiste la lección? Sí, pastor, ya aprendí. Ahora entiendo. Porque eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Creemos también que el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros como creyentes. Efesios capítulo 3, versículo 16. Efesios capítulo 3, versículo 16. Dice así la palabra de Dios. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Cuando una persona está débil, enferma, necesita alimento, ¿para qué? Para fortalecerse. Cuando una persona le operan, necesitamos darle sangre. Ha perdido mucha sangre para que su cuerpo se fortalezca. El Espíritu Santo nos ayuda. Cuando muchas veces como seres humanos podemos estar débiles, Él nos va a fortalecer. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 7, segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 7, queriendo ser doctores, segunda Timoteo, estaba leyendo primera Timoteo capítulo 1 versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Ahí está, tenemos un espíritu de poder que nos va a ayudar en todo momento. También el Espíritu Santo nos bautiza. 1 Corintios 12, 13. Muchos hablan del bautismo del Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 13. Nos dice así la palabra de Dios. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hermanos, cuando recibimos a Cristo somos bautizados por el Espíritu Santo. Él nos bautiza. Entonces podemos, hermanos, entender lo que nosotros creemos. Repasando, nosotros creemos que el Espíritu Santo es Dios, tan igual como el Padre, como el Hijo. Nosotros creemos porque los atributos de Dios son los mismos atributos del Espíritu Santo. Nosotros creemos que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Él es el agente de nuestra regeneración. Él nos sella, Él nos guía, Él nos santifica, Él nos dota de dones. Él nos enseña, nos ayuda como creyentes, Él nos bautiza. Nosotros, como bautistas, como Iglesia Bautista Maranata, eso es lo que nosotros creemos de nuestro Dios. Nosotros creemos en Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hermanos, deseo que esta noche podamos seguir haber aprendido qué es lo que nosotros creemos. Y cuando podamos encontrar con personas que tal vez tienen otras maneras de pensar o de creer, podamos nosotros enseñarles y mantenernos firmes en lo que Dios nos enseña en su palabra. Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por este tiempo. Estaremos siguiendo aprendiendo más sobre lo que nosotros creemos, sobre nuestras confesiones de fe. Y cada semana iremos aprendiendo algo más. Hermanos, no se olviden, el día domingo nuevamente estamos en el programa. Empezamos desde el día sábado, las damas, a través del Zoom. Hermanas, si tal vez no has podido ingresar la semana pasada, te animo a que esta semana puedas comunicarte con mi esposa,
para que pueda ayudarte, para que el día sábado puedas ingresar al programa. Estaremos comunicando por el WhatsApp, ¿no? La hora en que van a estar ingresando. Descárguenlo en su celular, ¿no? A las 5 de la tarde está programado. Entonces esperamos, hermanos, que todos ustedes puedan estar allí. También tenemos el programa de niños, ¿no? A las 4:30, ¿no? Los maestros, el club de niños está programando este programa. Si tienes niños, hermanos, allí puedes también tú participar a través del Facebook, del YouTube, ¿no? En los programas tienen una tarea, un versículo, y he visto un trabajo manual. Así que, hermanos, ahí, ¿no? Juntos aprendiendo más de la palabra de Dios. Y en la noche los jóvenes, a las 7 de la noche, nuevamente los jóvenes también se reúnen a través del Zoom para tener el programa juvenil. Están estudiando Gálatas. Y, hermano joven, si no has estado participando, te animo, hermanos, a que puedas participar. Y no se olviden, el domingo estamos nuevamente, ¿no? En la mañana teniendo nuestro culto de adoración y en la noche nuestro programa evangelístico. Hermanos, sigamos atentos. A través del WhatsApp estaré comunicando los avances de la obra, qué más podemos hacer, y estaremos en contacto. Gracias a todos por ser participantes de ello en todo momento. Vamos a despedirnos orando. Gracias, Señor, en esta noche por este hermoso tiempo. Bendice a cada mi hermano, a cada uno de mis hermanos en sus hogares. Y, Señor, que en esta noche todos hayamos podido aprender y conocer de ti, Señor. En Cristo Jesús. Gracias por todo. Amén.